en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a tener nuestra lectura a partir del versículo 5. Quiero darles la bienvenida primero que nada a todas las personas que nos están visitando, ¿sí? Espero que se sientan cómodos, de verdad, de corazón. Les deseamos que se sientan cómodos entre nosotros. Bien, vamos ahora a leer la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7. Bien, dice así la palabra de Dios: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos una vez más, por favor. Señor, queremos darte muchas gracias porque ahora podemos escuchar tu palabra. Señor, nosotros reconocemos tu autoridad y reconocemos, Señor, que el trono desde el cual hablas con autoridad a tu iglesia y a todos los hombres es tu palabra, Señor. Por eso queremos con humildad ahora, y quiero pedirte que tu Espíritu Santo ponga humildad en el corazón de todos nosotros para recibir tu palabra por lo que es la palabra de Dios. Señor, no la palabra de ningún hombre, sino la palabra de Dios. Por eso yo te quiero pedir que me ayudes primeramente a ser fiel a ella, porque es tu palabra, porque es santa, Señor, porque es la única verdad. Y quiero pedirte a todos los que están aquí, que todos los que están acá, Señor, puedan recibir tu palabra con fe, con alegría, Señor, con un corazón dispuesto a creerla y a obedecerla. Señor, no hay otra verdad en este mundo, Señor. No hay otra verdad, y queremos pedirte que hables ahora tu verdad por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Nosotros vivimos en una etapa de una época cultural, ¿sí? Que algunos la llaman post-cristiana, ¿bien? Post-cristiana porque nuestra cultura y nuestro mundo, ¿sí? Tienen la idea de que el cristianismo es algo antiguo, algo primitivo, y que nuestra cultura ya está logrando dejarlo atrás, ¿sí? Ven al cristianismo como un lastre cultural, ¿no? Como algo que arrastramos y que, bueno, tenemos que soportar todavía algunas personas anticuadas, ¿bien? Que creen estas cosas, pero nosotros estamos progresando, estamos viendo las cosas como de una forma más moderna, más contemporánea, le estamos dejando atrás al cristianismo. Eso es lo que ve nuestra cultura, ¿sí? Y por eso la suelen llamar a esta época como una época post-cristiana, ¿bien? Ahora, lo cierto es que cualquier persona que crea esto es porque no ha entendido lo que es el cristianismo. No entendió nada de lo que es el cristianismo, ¿sí? Cualquier persona que piense que el cristianismo puede dejarse atrás, ¿sí? Que el cristianismo es simplemente una moda de época, ¿bien? Que tiene que dejarse atrás, es porque no entendió de qué se trata el cristianismo. No entendió quién es, quien da el mensaje, ¿no es cierto?, que da origen al cristianismo. No entendió nada. Realmente nuestro mundo y nuestra cultura no ha entendido nada. Por eso el apóstol Juan, en los versículos que leímos, y dando inicio a su carta, va a comenzar con estas sencillas palabras. Este es el mensaje que nosotros escuchamos de él.
Juan acá va a definirnos qué es el cristianismo. Nos va a decir, este es el mensaje. Nosotros hemos visto la semana pasada, y les cuento para las personas que nos visitan por primera vez, nosotros empezamos la semana pasada a estudiar la primera carta de Juan. ¿Bien? Y en la primera carta de Juan, los primeros versículos que vimos fueron como una especie de prólogo, de introducción. ¿Bien? Pero ahora Juan se va a meter de lleno en el mensaje de su carta, y él empieza diciendo, este es el mensaje que nosotros recibimos de parte de Jesús. ¿Bien? O sea, Juan acá nos va a decir claramente de qué se trata el cristianismo. ¿Qué es? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa creer en el Evangelio? ¿Bien? Creer en el Evangelio. Y lo que va a pretender hacer Juan a lo largo de estos versículos y a lo largo del resto de la carta, justamente va a ser convencernos de que no existe tal cosa como dejar atrás al cristianismo. El cristianismo no puede ser dejado atrás. El mensaje del Evangelio no es un clima de época que nosotros podemos dejar atrás y superar para vivir en una época más moderna. No, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, es un mensaje que llega a todos los hombres, ¿bien? Y que todos los hombres son llamados a responder a ese mensaje, ¿bien? O creyéndolo, arrepintiéndose y creyendo en ese mensaje, o rechazándole y ateniéndose a las consecuencias. Pero es un mensaje que nunca va a pasar. Nunca va a pasar. ¿Bien? Y en primer lugar, lo que nosotros vemos, ¿sí?, de este mensaje, ¿bien?, o de este asunto, ¿no?, de qué trata el cristianismo, es que en primer lugar justamente el cristianismo se trata de recibir un mensaje. De recibir un mensaje. Juan lo primero que nos dice es, este es el mensaje que nosotros hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Ahora, lo primero que nosotros vemos al escuchar estas palabras es que este mensaje no es un mensaje que se le ocurrió ni al apóstol Juan, tampoco se nos ocurrió a nosotros, ni se le ocurrió a ninguna persona, ¿sí?, que se creía iluminada, ¿sí? No. Juan nos comienza diciendo, este es el mensaje que hemos recibido de él, haciendo referencia a Jesús, ¿sí? Si nosotros miramos un poquitito más arriba cómo empezó Juan su carta, Juan comienza diciendo, nosotros hemos recibido a nosotros nadie nos contó lo que yo les voy a decir, dice Juan. Yo les voy a hablar ahora de lo que yo escuché, de lo que yo vi con mis propios ojos, de lo que yo pude tocar con mis propias manos. Yo les voy a contar de eso, dice Juan. Porque nosotros vimos a Jesús. Juan, este hombre que escribe esta carta, es un hombre que convivió con Jesús, estuvo con él, fue uno de sus discípulos. Entonces Juan acá, lo primero que nos dice es, yo les voy a hablar del mensaje que recibimos de parte de él. Él me enseñó a mí, él en persona me lo enseñó. Yo viví con él, yo caminé con él, yo estuve con él. Esto que yo les voy a decir no es algo que yo me lo inventé, no es algo que nos inventamos nosotros los discípulos, los apóstoles, no, nada que ver. Este mensaje es el mensaje que hemos recibido de él. La consecuencia de esto, la consecuencia inmediata, lo que se sigue de esto, es que el mensaje es un mensaje de plena autoridad. De plena autoridad. Este mensaje no es un mensaje que se le ocurrió a ningún hombre, se le ocurrió a aquel que estaba con el Padre desde la eternidad y un día vino acá y se nos manifestó y caminó entre nosotros y nos dejó este mensaje. O sea, es un mensaje de autoridad, es un mensaje que viene directamente de parte de Dios, de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué cosa puede haber con más autoridad que un mensaje que viene a nosotros de parte del mismo Dios? Bien, por eso como les decía al principio, bien, el cristianismo no es un clima de época, no es un mensaje cultural de algunos siglos de la historia de la humanidad, no, es un mensaje, el Evangelio es un mensaje que ha venido directamente de parte de Dios a nosotros. Por lo tanto, si Dios viene con autoridad, ¿sí?, a darnos un mensaje, el mensaje del Evangelio, ¿sí?, los hombres, toda la humanidad,
estamos bajo la tremenda presión de responder al mensaje de nuestro Creador. Piensen esto, Dios con su voz de autoridad un día dijo, sea la luz, y la luz inmediatamente fue. Bien, Dios un día ordenó que todo este mundo fuera, ordenó los mares, ordenó la tierra, ordenó que existieran animales, ordenó que existieran plantas. Dios a un muñeco de barro le sopló aliento de vida y lo hizo un hombre. O sea, fue Dios con su autoridad, y con esa misma autoridad Él se encarnó en la persona de Jesús y nos dejó un mensaje. Y Juan nos dice, este es el mensaje. Nosotros lo recibimos de parte de Él. Es un mensaje de plena autoridad. ¿Bien? ¿Y de qué se trata este mensaje? Porque Juan dice, nosotros lo recibimos de Él y se los voy a anunciar. Yo se los voy a anunciar a ustedes. Este es el mensaje. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Es un mensaje acerca de Dios. Es un mensaje acerca de la naturaleza de Dios. Bien, el mensaje del Evangelio se trata de Dios. Se trata de Dios, se trata de quién es Él, se trata de conocer quién es realmente Él. Bien, esto es algo que sí, es muy importante para nosotros en nuestra época. El mensaje del Evangelio, Juan nos dice, este es el mensaje que nosotros recibimos de Jesús y yo se los anuncio. ¿Cuál es este mensaje, Juan? Que Dios quiere que ustedes sean felices, que Dios quiere que ustedes tengan prosperidad. ¿No? ¿Dice eso, Juan? No, no se trata de nosotros el mensaje. No se trata de que Dios quiera mañosearnos y darnos todos los gustos. Ese no es el Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje acerca de quién es Dios y de cómo los seres humanos vamos a responder delante de este Dios. Porque Él dice, Dios es luz. Dios es luz, ese es el mensaje, Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? ¿Qué significa? Lo mejor que a mí se me ocurre para tratar de responder esta pregunta es preguntarle al mismo Juan. ¿Qué significa cuando me querés decir que Dios es luz? ¿Bien? Porque Juan escribió otros libros en la Biblia y por ahí leyendo alguna otra cosa que Juan escribió nosotros podemos llegar a entender mejor qué quiso decirnos Juan cuando nos dijo que Dios es luz, ¿bien? Y pienso que un buen lugar para ir a buscar esa respuesta es el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿bien? Primera carta de Juan estamos leyendo, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. No hace falta que lo busquen, quiero que escuchen, yo voy a leer algunos versículos salteados del capítulo 1 y vamos a sacar alguna conclusión acerca de qué quiso decirnos Juan cuando nos dijo que Dios es luz. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo. Está hablando de Jesús. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Atención, acá empieza a hablar de la luz. Y dice Juan, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 9, dice Juan 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, dice Juan, y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Escuchen esto porque esto es clave. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Bien? A ver, vamos, este pasaje, probablemente alguna vez le dedicaremos muchas semanas a estudiar este pasaje, ¿bien? Pero quiero pasar en limpio
algunas cosas para tratar de responder qué quiso decirnos Juan cuando nos dijo que Dios es luz. ¿Bien? Juan en este capítulo 1 nos habla de la luz, nos habla acá de que Jesús es la luz. ¿Bien? Pero ¿en qué sentido Juan nos dice que Jesús es la luz? Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros comenzamos viendo a Jesús en la eternidad, Dios. El verbo era Dios, Él estaba en la eternidad en el principio. ¿Y este verbo qué hizo? Dice, este Jesús, este Dios, se hizo carne. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo carne? En el propósito de este pasaje, ¿para qué se hizo carne? Porque Él quiso darnos a conocer a Dios. Él dice, aquel verbo se hizo carne, o sea, se hizo ser humano, habitó entre nosotros. ¿Y qué nos mostró? ¿Qué fue lo que vimos? Vimos su gloria, vimos la gloria de Dios. Eso dice. Y al final, el último versículo que yo les leí, dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero este verbo, dice, este Dios que estaba en el seno del Padre, o sea, que estaba cerca del Padre, dice que Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer. Y a esta acción de Jesús, de venir de la misma presencia de Dios, a hacerse un hombre para darnos a conocer a Dios, ¿sí? A esta acción, Juan dice, esto que hizo Jesús fue la luz. Ahí se hizo la luz. La luz verdadera alumbró a todo hombre. O sea, Jesús, ¿qué hizo? Nos dio a conocer a Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Cuando Juan nos dice a Dios nadie le vio jamás, no es un detalle, no es simplemente que nadie pudo con sus ojos ver a Dios. Lo que nos está diciendo Juan acá es que Dios es inaccesible. Eso nos está diciendo Juan. Es impensable que un ser humano pueda conocer a Dios, nos está diciendo. A Dios nadie lo vio jamás. En otro lugar, la Escritura nos dice, hablando de Dios, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Así se refiere a Dios. Dios es inaccesible. Es inaccesible. Pero desde esa inaccesibilidad, de ese lugar inaccesible, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Y qué hizo su Hijo? Nos dio a conocer a Dios. Él hizo lo que para nosotros era imposible. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Y la luz brilló. Y las tinieblas no pudieron resistirlo, dice Juan. No pudieron comprenderlo. O sea, en un lugar de tinieblas, en este mundo que no desea ni puede conocer a Dios, brilló la luz. ¿Qué luz? La luz del conocimiento de Dios. Jesús vino para que nosotros pudiésemos conocer a Dios. Eso nos está diciendo Juan. Esa es la luz que vino a darnos Jesús. Estábamos en tinieblas, estábamos a oscuras. Era imposible que nosotros pudiésemos conocer a Dios. ¿Y qué hizo? Jesús vino a darnos la luz. Y de hecho, ¿qué dice Juan? En el versículo 3 dice que la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, dice Juan. En Él estaba la vida. ¿Qué vida, Juan? ¿De qué me estás hablando? Al final del Evangelio, Juan capítulo 17, versículo 3, termina definiéndonos qué significa esa vida de la cual nos habló en todo su Evangelio. Juan en todo el Evangelio habla vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¿De qué se trata esa vida eterna? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna que Jesús vino a darnos? Conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios. Tener vida eterna significa tener un conocimiento pleno de Dios. ¿Bien? No intelectual solamente, ¿sí? Conocer en esa cultura tenía una connotación más relacional, ¿sí? No es solamente intelectual, ¿bien? Es relacional. La vida eterna es que podamos tener una relación, que Dios nos conozca y que nosotros podamos conocerlo. ¿Bien? Llevemos todo esto a 1 Juan. Este es el mensaje que nosotros oímos de parte de Jesús. Dios es luz. Dios es un Dios que se da a conocer. Dios es un Dios, ¿sí?, que no es tenebroso, no es oscuro, no es misterioso. No es un Dios que juega a las escondidas. Dios es luz, ¿sí?
Dios es luz. Dios es un Dios que por naturaleza tiene la disposición a revelarse a sí mismo, a revelarnos su voluntad para nuestra salvación. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Juan nos está diciendo, yo quiero que me escuchen. Yo recibí este mensaje de parte de Jesús y yo se los voy a anunciar ahora. Dios es luz. Dios es un Dios que se ha dado a conocer. Dios es un Dios que en su naturaleza está darse a conocer. Dios no tiene segundas intenciones, no hay lados, no hay dobleces en Dios. No es oscuro, no nos dice una cosa por un lado, pero tiene una segunda intención por otra. No, Él por naturaleza tiene la disposición a darse a conocer, a no jugar a las escondidas, ¿bien? Y a darnos a conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es luz. Por eso, hermanos, y todos los que están acá hoy, yo quiero que ustedes hoy reciban este viejo mensaje. Digo viejo mensaje porque lo recibimos de parte de Jesús. Jesús se lo dio a sus apóstoles. Sus apóstoles nos los dejaron a nosotros en la palabra de Dios. Dios es luz. Tienen que recibir este mensaje. Dios es un Dios que se ha dado a conocer. Dios es un Dios que se ha revelado para la salvación eterna de todos ustedes. Y ustedes tienen que recibir este mensaje. Dios no se ha escondido. Fuimos nosotros los que nos rebelamos contra Él. Fuimos nosotros. En el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, lo primero que hicieron fue ir a esconderse. Nosotros somos tinieblas. Nuestro pecado es nuestra vergüenza y nuestra vergüenza nos lleva a escondernos. Pero Dios es luz. Pero Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. Fuimos nosotros los que no nos rebelamos contra Él. Fuimos nosotros los que endurecimos nuestros corazones. Fuimos nosotros los que viendo la creación, entendiendo por medio de la creación que existe un Dios al cual le debemos adoración, al cual le debemos gratitud, al cual le debemos nuestra vida, nosotros decidimos ignorarlo. Rebelarnos contra ese Dios, negarlo, desconocerlo. Fuimos nosotros somos tinieblas. Dios es luz, Dios es luz. En la naturaleza de Dios está su disposición para darse a conocer, ¿sí? Darse a conocer no solo es algo que Dios hace, es algo que Dios es. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, en su naturaleza está la disposición a darse a conocer a sus criaturas. Su naturaleza bondadosa fue la que hizo brillar. Brillar, esa es la palabra que utiliza la Escritura. Hizo brillar el mismo rostro de Dios por medio de Jesús, para que nosotros lo podamos conocer. Es porque Él es bondadoso. Es porque Él es luz, ¿sí? No endurezcan sus corazones. Yo les ruego, no endurezcan sus corazones frente a este Dios. Este es el mensaje, de esto se trata el cristianismo, ¿sí? ¿Qué es el cristianismo entonces? Es recibir un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Dios es luz, que Dios se ha revelado en la persona de su Hijo para nuestra salvación. Y si este mensaje se ha anunciado a nosotros, la respuesta del hombre debe ser recibir este mensaje, recibirlo, recibir la revelación que Dios hizo de sí mismo por medio de Jesús. Por eso mi ruego es, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones a quien Dios es, ni a su voluntad. No lo hagan. Los que hacen eso, lo único que hacen es aumentar condenación para sí mismo, para el día en que aquel Dios se siente como juez, porque ese día está llegando, ¿bien? Pero en segundo lugar, el cristianismo no solamente se trata de recibir un mensaje, sino que se trata de vivir de acuerdo a la revelación que Dios hizo de sí mismo, ¿sí? ¿Qué dice Juan en el versículo 6? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Bien? A ver, yo quiero que primero que nada sobre estos versículos veamos lo siguiente, que inmediatamente después de que Juan nos
predica, nos anuncia acerca de que Dios es luz, ¿bien? Lo siguiente que nos dice es que no es suficiente decir que tenemos comunión con Él. No es suficiente. Juan hace un contraste entre dos cosas, entre decir y andar. ¿Ven? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, conclusión, mentimos. Mentimos. ¿Bien? Y después, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, tenemos comunión. A ver, acá hay una persona que dice, yo tengo comunión con Dios. ¿Sí? Esta persona dice, yo tengo comunión con Dios. Pero Juan, ¿qué nos dice? Vamos a escuchar más que sus palabras. Vamos a ver cómo anda esta persona. Cómo anda, cómo camina, cómo vive. ¿Bien? Y nos da dos opciones. Esta persona que dice que tiene comunión con Dios, o bien anda en tinieblas, o bien anda en la luz. ¿Qué es lo que define la veracidad de sus palabras? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo vive? ¿Bien? La veracidad de sus palabras lo definen no sus palabras, sino cómo vive, cómo anda. ¿Bien? Eso es lo primero. Juan, acá lo que está haciendo, está poniendo frente a nosotros una vara con la cual podamos medir nuestra profesión de fe. Eso está haciendo Juan. ¿Qué es una profesión de fe? Una profesión de fe es una confesión con nuestra boca. Eso es una profesión de fe. ¿Sí? Recién cuando bautizamos a Pablo yo le pregunté, ¿crees que Jesús es tu Salvador? Y él me dijo que sí, que creía. Eso es una confesión de fe. Yo creo que Jesús es mi Salvador. ¿Bien? No está mal confesar nuestra fe. No está mal. Pero Juan acá lo que nos está dando es una herramienta objetiva y concreta para poder examinar si esa confesión es válida. Es válida. ¿Y esa herramienta cuál es? Bueno, ¿cómo ando? ¿Cómo vivo? ¿Bien? ¿Cómo camino en esta vida? ¿Bien? Porque solamente vivir de acuerdo a la confesión de fe que nosotros hacemos es lo que va a validar esa confesión de fe. Es lo que la va a validar. ¿Bien? Quiero insistir en esto. No está mal, no es pecado confesar con nuestra boca que seamos cristianos. Juan no está diciendo eso. Juan lo que está diciendo, Juan acá está haciendo algo que es de muchísima bendición para nosotros. Nosotros tenemos que entender esto. Dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Eso dice la Escritura. La consecuencia inevitable de eso es que nosotros podemos creer cosas acerca de nosotros que sencillamente no son ciertas. A ver, y nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo. ¿Bien? A veces nosotros por ahí, qué sé yo, estamos en el trabajo y nosotros creemos que somos los mejores empleados y después resulta que un día nos llama el jefe a la oficina a llamarnos la atención porque siempre llegamos tarde, porque hacemos las cosas de desgano, porque hacemos el mínimo esfuerzo, pero nosotros en nuestra mente somos los mejores empleados. ¿Sí? Por poner un ejemplo, ¿no? En la casa a veces pasa lo mismo, ¿no? Los niños que piensan que son súper obedientes y después se tienen que sentar con papá, mamá, que les tienen que llamar la atención por un montón de cosas. Nosotros somos muy propensos a pensar demasiadas cosas buenas acerca de nosotros, a que nuestro corazón nos engañe, ¿sí? Y nosotros también podemos ser muy propensos a pensar de que estamos bien delante de Dios, de que somos salvos. Juan acá nos está diciendo, ustedes examínense. Acá yo les voy a dar una herramienta para que ustedes puedan ver si lo que ustedes dicen acerca de ustedes mismos, de su salvación, es cierto o no. Y él dice, si ustedes dicen que tienen comunión con Dios, si ustedes dicen que son salvos, que ustedes son hijos de Dios, examinen cómo andan. ¿Cómo andan? Porque si dicen eso, pero andan en tinieblas, entonces ustedes están mintiendo. No están viviendo en la verdad. Eso no es cierto, está diciendo Juan. Eso no es cierto. No están practicando la verdad. Esto para mí desde mi punto de vista, esto es crucial en nuestro mundo evangélico de hoy. ¿Sí? Cuando yo crecí en una iglesia
en donde nos entrenaban para hacer evangelismo, para salir por las calles a hacer evangelismo. Y parte de ese entrenamiento era, bueno, si una persona hace la oración de fe y toma decisión por Cristo, así nos decían, entonces hay que enseñarle acerca de su seguridad de salvación. ¿Bien? Entonces ustedes pueden hacer un repaso con ellos del Evangelio, ¿sí? Preguntarle, ¿crees que sos pecador? ¿Crees que Cristo murió por vos? ¿Crees que Él perdonó todos tus pecados? Y si la persona dice que cree todo eso, bueno, pueden decirle. Entonces puedes estar seguro de que sos salvo, de que nunca más vas a perder tu salvación. Y fíjense eso, esto que yo les estoy diciendo, probablemente algunos de ustedes lo hayan vivido. ¿Sí? Y si no fue de esa manera, alguna forma similar probablemente hayan visto o hayan vivido. Pero hacer eso es justamente lo que Juan nos está diciendo que lo hagamos. Juan nos está diciendo, no importa lo que digan, si lo que después la vida termina siendo al revés de lo que está diciendo, no importa lo que... si ustedes dicen que tienen comunión con Dios, que Dios es su Padre, pero no viven en la luz, viven en tinieblas, ¿sí? Entonces están mintiendo. Esto es crucial. La seguridad que nosotros tenemos de nuestra salvación no depende de lo que nosotros digamos, ¿sí? Fíjense, ni siquiera depende de nuestra sinceridad, de nuestra sinceridad. Podemos con sinceridad creer que somos cristianos, podemos hacerlo, ¿sí? ¿O no se acuerdan de esos hombres de los cuales habló Jesús en Mateo 7, en donde Él les dice que en aquel día, en el día del juicio, van a llegar muchos hombres aquel día y me van a decir, dice Jesús, pero Señor, hicimos en tu nombre milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto, en tu nombre aquello. Ellos van a estar ese día, dice Jesús, completamente convencidos de que son salvos. Pero Jesús dice, entonces yo les voy a decir, apártense de mí, apártense de mí. Nunca los conocí, nunca los conocí. Y Jesús les pone un calificativo. Yo les voy a decir en aquel día, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. ¿Por qué es importante que Jesús los califique de esa manera? Porque ellos durante toda su vida y delante del día del juicio van a tener mucho para decir. Muchos me dirán, dice Jesús en aquel día. Hicimos esto, hicimos aquello. Lo mismo que dice Juan acá, ¿no? El que dice. Muchos me van a decir, pero Jesús va a evaluar su profesión de fe ¿con qué? Con su vida. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ellos con su vida anduvieron en tinieblas, fueron hacedores de maldad. Y Jesús les va a decir que se aparten de Él. Porque no importa la profesión de fe, no importa lo que digan, si después eso no da como fruto una vida en la luz. ¿Sí? Una vida en la luz. Bien, yo les pido, por eso yo les pido y yo les ruego, ¿sí? En el día del juicio, a ver, nosotros somos salvos por la fe. ¿Sí? Yo no estoy diciendo acá que vamos a ser salvos por las obras. Nosotros somos salvos por la fe. Pero la evidencia que se va a presentar en ese día del juicio de que la fe fue verdadera, es si esa fe produjo obras, si esa fe transformó nuestra vida. Esa es la evidencia. ¿Bien? Porque cualquiera puede decir, pero yo creo en Dios, yo tengo fe. Cualquiera puede decir, cualquiera puede hacer una profesión de fe. ¿Bien? Como en un tribunal, como en un juicio por un crimen, ¿no es cierto? Si yo llevo al acusado y el acusado se declara inocente, ¿bien? El juez va a tomar su palabra y va a decir, bueno, si él se declara inocente, entonces... No, ¿qué va a traer? ¿De qué se va a valer el jurado y el juez? De evidencias. Evidencias, a ver si la declaración del acusado es cierta o no. En aquel día del juicio final, nosotros seremos salvos por la fe, nosotros seremos salvos por la gracia de Cristo, porque va a ser Cristo el que se va a presentar como nuestra justicia delante de todos aquellos que hayamos creído en Él. No vamos a ser salvos por nuestras obras.
Solo aquel que en aquel día del juicio confía en Jesús va a ser salvo. Pero ¿cuál va a ser la evidencia de que esa fe en Jesús es una fe verdadera y no una fe falsa? ¿Cuál va a ser la evidencia? Que esa persona que tenía fe anduvo en la luz. Va a ser la evidencia. ¿Bien? Yo creo en Jesús, va a decir la persona ahí en el día del juicio. Y esa fe, esa declaración de fe, va a ser sustentada o va a caer en base a la evidencia. ¿Sí? Y aquel que dice que tiene comunión con Dios, pero anduvo en tinieblas, el veredicto va a ser que miente. Que miente. Y que no practica la verdad. ¿Bien? Porque las palabras son eso. Las palabras son eso. ¿O acaso Judas no le dijo al Señor, no parecía tan generoso cuando le dijo al Señor, Señor, ¿cómo van a tirar ese perfume ahí? Se lo hubiéramos vendido y hubiéramos alimentado un montón de pobres. Esas eran las palabras de Judas. Pero ¿qué había en su corazón? Ambición, dice la palabra. ¿Sí? O Saúl no le dijo a su hijo Jonatán que venga David, que no le va a pasar nada. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después? Una lanza, lo quiere estaquear con una lanza. Esas son las palabras. Esas son las palabras. ¿Sí? Así de cambiantes somos con nuestras palabras. ¿Bien? O ese joven rico que le preguntó a Jesús, arrodillado, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Parecía tan dispuesto a seguir a Jesús. Y unos versículos más abajo, como ¿qué le vemos hacer? Alejarse de Jesús, cuando Jesús puso sus condiciones. Podemos decir muchas cosas, ¿sí? Podemos decir, pero no es solo decir, ¿bien? Eso es lo primero que Juan nos muestra, es ese contraste, ¿no? Entre el que dice y cómo anda, ¿bien? Porque en segundo lugar, Juan lo que nos dice es la verdad, que la verdad es que aquellos que caminan en la luz, ¿sí? Son los que pueden tener el consuelo y la seguridad de la palabra de Dios, de que han nacido de nuevo. ¿Qué significa entonces caminar en la luz? Juan dice, el que anda en la luz como Él, como Dios está en la luz, ¿sí? ¿Qué dijimos que significaba que Dios era luz? Que Dios era un Dios que se había dado a conocer, que nos había dicho cómo es Él y que nos había dado a conocer su voluntad. Entonces andar en la luz, ¿qué significa? Bueno, andar de acuerdo a lo que conocemos de Dios y de su voluntad. Eso es andar en la luz. ¿Bien? Si yo entiendo quién es Dios, voy entendiendo la voluntad de Dios, pero después vivo como a mí se me antoje, sin tomar en cuenta quién es Dios y cuál es su voluntad, eso significa que ando en tinieblas. Que no ando de acuerdo a la luz que recibo de quién es Dios y de cuál es su voluntad. ¿Bien? Ahora, en este punto es muy importante que hagamos esta aclaración, que andar en la luz no significa tener vidas perfectas e impecables. ¿Bien? En este punto es necesario hacer esta aclaración. ¿Bien? Por eso la palabrita que usa Juan, ¿cuál es la palabrita que usa Juan? Andar. Caminar, ¿bien? Caminar. ¿Qué refleja eso? Refleja un patrón de vida. Alguna vez yo puse acá un ejemplo, ¿no? Que es el hecho de ver la película de una vida, ¿cierto? De ver la película. Si yo solamente veo la foto de un momento de debilidad o de una temporada de debilidad, esa foto puede llevarme a mí a acusar a una persona, o puede llevarme a mí a acusarme a mí mismo. Pero Juan acá está diciendo, veamos la película, veamos cómo anda esa persona, veamos cuál es el patrón de vida que va reflejando en su vida. ¿Sí? A ver, claramente va a pecar. Lea unos versículos más abajo y va a ver el siguiente versículo, el 8, dice, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, dice, y la verdad no está en él. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, dice Juan. Léanlo, ahí está enseguida. Juan no nos está queriendo decir que solamente pueden tener seguridad de salvación aquellas personas que
ya no pecan más. No, Juan no nos está queriendo decir eso. ¿Sí? Lo que Juan nos está diciendo, ¿sí?, es que aquellos que pueden saber que han nacido de nuevo, son aquellos que en su vida, van andando de acuerdo a lo que van conociendo de Dios y de su voluntad. ¿Sí? Puede haber tropiezos, los hay, ¿sí? Los hay. Las personas que más desean ser santos son las personas que más se dan cuenta lo lejos que están de ser santos. ¿Sí? Personas cuya conciencia se va sensibilizando cada vez más a la oscuridad que hay en su corazón, en su conciencia, y se dan cuenta cuán lejos estamos de ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Bien? Pero el punto acá es cómo andamos, cómo caminamos, ¿sí? ¿Hacia dónde se dirige nuestra vida? El Señor que ve nuestra vida puede dar un testimonio fiel de que a lo largo de nuestra vida estamos luchando cada día por caminar de acuerdo a lo que sabemos de Él y de su voluntad. ¿O todo es fachada? ¿Cuál es el testimonio que Él puede darnos acerca de Él? Bien, porque Juan acá nos dice que aquellos que andan en la luz, como Él está en luz, hay dos cosas que pueden saber acerca de sí mismos. Hay dos seguridades que pueden tener. Primero, que tienen una familia de otras personas que también están caminando, están luchando por caminar en la luz. Si andamos en la luz, dice Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos una familia de hermanos que están pasando lo mismo que nosotros, que están caminando por el mismo camino difícil, empinado, lleno de piedras, que estamos caminando nosotros, que es el camino angosto, ¿sí? Que están luchando cada día con su pecado, que están confiando cada día en Cristo, que están tomando su cruz cada día, negándose a sí mismo y siguiendo al Salvador. Tenemos una familia, tenemos comunión unos con otros, tenemos hermanos con los cuales podemos ponernos hombro a hombro y ayudarnos a poder llegar hasta el final. Ahí está la meta, ahí está. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenemos un Dios que es poderoso para llevarnos hasta el final. ¿Sí? Y Él en su gracia nos ha dado una familia como un medio para ayudarnos a llegar hasta el final. ¿Sí? Tenemos comunión unos con otros. Pero además, Juan también nos da otro consuelo y otra seguridad que podemos tener. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que confiamos en Jesús, ¿cierto? Y además vemos validada esa confesión de fe en nuestra vida, tenemos otro consuelo. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos el consuelo de que sabemos de que en cada una de nuestras debilidades, pecados y tentaciones tenemos un Salvador. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta que los consuelos son infinitos? Los consuelos son infinitos. Aquellos que andan en la luz, ¿sí?, pueden saber que este camino difícil, porque es un camino difícil, es un camino de llevar la cruz, ¿bien? Este camino difícil, es un camino angosto, ¿bien? Es un camino de peligros, desvíos, tentaciones, dolores, aflicciones, angustias, pérdidas. Eso es el camino angosto. El que le diga otra cosa le está mintiendo, ¿sí? El que le diga que Dios lo ha salvado para hacerlo feliz, próspero, sano y para darle todos sus sueños le ha mentido. El camino es un camino angosto, la puerta es estrecha. Muchos van a querer entrar y no van a poder, dice Jesús.
Es un camino en donde los que viven, los que andan en ese camino, deben tomar su cruz cada día y seguir a Jesús, aborrecerse a sí mismos, renunciar a todo lo que poseen, aborrecer incluso si es necesario a sus familiares más queridos. Esa es la verdad acerca del camino angosto. Esa es la verdad. Pero los que vivan, los que anden en la luz, anden en ese camino, pueden saber que la sangre del Hijo de Dios los limpia de todo pecado. Los limpia de todo pecado. Que no hay pecado que ellos hayan cometido o que cometerán que los va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? No hay. La sangre del Hijo de Dios los limpia de todo pecado. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, pero la cruz fue el perdón de mis pecados para mi salvación, pero ahora yo me tengo que esforzar para que Dios me reciba cada día, tengo que ser digno, tengo que ganarme. No, déjenme decirles que no. Juan acá está diciendo que aquellos que andan en la luz, aquellos que ya han recibido el perdón de sus pecados y que ahora están caminando en la luz, son los que pueden saber que hoy la sangre de Jesús los sigue limpiando de todos sus pecados. Nunca van a poder dejar atrás la cruz, nunca van a poder dejar atrás la necesidad de que sus pecados sean perdonados. Él nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Los creyentes que andan en la luz, pecamos. Y créanme que algunos hasta pueden pecar de maneras tremendas. ¿O no se acuerdan de Abraham? El padre de la fe que lo llama la Escritura, cómo con sus dudas llegó a comprometer la salud de su esposa con engaños, ¿cierto? Metiéndola ahí en la casa de un hombre ajeno. ¿O no se acuerdan de David? David, el hombre conforme al corazón de Dios, que en un momento se convirtió en un adúltero y en un asesino. ¿Sí? ¿O no se acuerdan de Pedro? ¿Sí? El valiente, ¿no es cierto? El valiente, el que iba siempre al frente, que terminó negando al Salvador cuando una mujer fue y lo acorraló. ¿Sí? Los que andan en la luz podemos pecar y lo podemos hacer de maneras tremendas. Y el pecado es algo horrible, es poderoso. Mientras estemos en nuestro cuerpo tenemos que tenerle terror, tenemos que tenerle miedo. ¿Sí? Eso es el pecado. Pero si andamos en la luz, si a pesar de todo eso andamos en la luz, podemos saber que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Ese es el consuelo que tenemos en Cristo. Es el consuelo que tenemos en Cristo. ¿Sí? Por eso quiero terminar dando una palabra de consuelo, una aclaración y una advertencia. ¿Sí? Una palabra de consuelo. Consuelo para los que son de Jesús. Para aquellos que dicen que tienen comunión con Dios y andan en la luz. Para ustedes no hay otra cosa que consuelo. No hay otra cosa que consuelo. ¿Sí? No hay otra cosa que consuelo al considerar la debilidad que tienen, al considerar, como decíamos recién, los pecados en los que han caído o en los que ustedes piensan que pueden llegar a caer. Yo les quiero anunciar en esta mañana que este es el Evangelio. ¿Sí? Que no hay ningún motivo para que ustedes, ¿sí?, en su mente y en su conciencia vivan separados o distantes del Padre. No hay motivo. No hay motivo. Si ustedes andan en luz, como Él está en luz, tienen un Salvador. Un Salvador que ha muerto en la cruz para limpiarlos de todos sus pecados, que ha resucitado para darles a ustedes la completa seguridad de que nunca nada los va a poder separar de su amor y que hoy está sentado a la mano derecha del Padre intercediendo por ustedes. No hay un consuelo mayor, no hay otra cosa que necesite el cristiano, sino que saber que tiene un Salvador, que como dice la Escritura, vive siempre para interceder por ustedes. ¿Sí? Vive siempre para interceder por ustedes. Una aclaración, como dije recién, puede haber quizás entre ustedes personas que se sientan confundidos por una enseñanza como esta. Confundidos pensando en que tienen que salir de este lugar a reformar sus vidas para andar en la luz. Y así, ¿sí?, reformar sus vidas, poder caminar conforme a la voluntad de Dios
y así poder decir, bueno, ahora tengo comunión con Dios. Eso es una grave confusión. Yo les ruego que si usted entendió eso, demos vuelta al razonamiento. Démoslo vuelta, porque no es eso lo que dijo Juan. Juan no dijo, debemos andar en la luz. Juan no dijo, andemos en la luz para que Dios nos reciba. Juan dijo al revés. ¿Sí? Nosotros, para ser recibidos por Dios, solo somos recibidos por Dios por medio de la fe en Cristo, por medio de confiar en Cristo. Usted no tiene que presentarle a Dios una vida reformada y con esa vida moral, ¿sí?, sin determinados pecados, Dios la va a ver y va a decir, bueno, ahora sí, andás en la luz, entonces ahora sí sos salvo. No, Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Es más, ¿sabe que usted no va a poder hacer eso tampoco? No va a poder presentarle a Dios la vida que Dios demanda de usted. No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. ¿Sí? Usted lo que tiene que hacer es buscar el perdón completo de Dios por medio de Jesús. ¿Sí? Solo la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, puede a usted limpiarlo de todo pecado. Es lo único. Es lo único. Bien. Ahora, aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús y experimentan el perdón, ¿sí?, el perdón de todos sus pecados, esas personas nacen de nuevo, han nacido de nuevo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El que cree en el Hijo de Dios ha nacido de nuevo. Y esa nueva vida produce un andar en la luz. De manera que andar en la luz no es la base de nuestra salvación. No es nuestro esfuerzo de caminar lo que nos hace salvos, sino que es nuestra salvación lo que hace posible que caminemos en la luz. Es imposible la ecuación al revés, créanme. Es legalismo puro. Eso es legalismo. ¿Sí? Eso es legalismo. Dar vuelta a esa ecuación es legalismo. Bien. La aclaración. Y finalmente dije una palabra de consuelo, una aclaración y una advertencia. ¿Sí? Una advertencia para ¿quiénes? Para aquellos de ustedes que están demasiado acostumbrados a verse a sí mismos como cristianos. Demasiado acostumbrados. Tan acostumbrados que nunca se han planteado siquiera la posibilidad de que hayan vivido engañados. Yo hoy quiero llamarlos a examinarse. ¿Bien? A examinarse. ¿Están caminando en la luz? Esa es la pregunta. ¿Están caminando en la luz? La pregunta no es, ¿hubo un día en que empezaste a ir a la iglesia? ¿Hubo un día en que hiciste una oración? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿están caminando en la luz? Porque si ustedes dicen que tienen comunión con Dios, pero están caminando en tinieblas, están engañados, no están en la verdad. No están en la verdad. No están en la verdad. Caminar en la luz es una evidencia necesaria del nuevo nacimiento. Si esa evidencia no está, el nuevo nacimiento nunca estuvo. ¿Sí? Yo los quiero invitar a que se examinen. A que se examinen. ¿Bien? Esa es la advertencia. ¿Cuántos puede llegar a ver acá que estén tan acostumbrados a vivir en su mundillo evangélico, ¿sí?, llenos de actividades, llenos de ministerios, llenos de esto, de aquello, y que nunca han tenido realmente una experiencia de arrepentimiento de sus pecados y fe en la obra de Cristo? No han nacido de nuevo. ¿Cuántos acá pueden haber pasado tantos años con la conciencia simplemente ya encallecida, tan acostumbrados a practicar ciertos pecados? ¿Sí? Pecados que pueden ser hasta incluso socialmente aceptables, pero están andando en tinieblas. ¿Sí? Sus conciencias ya se han acostumbrado. Yo les digo, porque lo dice la palabra de Dios, que si están viviendo así, tienen que ser advertidos. Están engañados. ¿Sí? La persona que está engañada pensando que es salva y que no lo es, y no lo es, está en un peligro aún mayor que la persona que sabe que no es salva. ¿Sí? Esa persona está en un peligro aún mayor. ¿Quién está en más peligro? La persona que tiene una grave enfermedad, pero que está haciendo un tratamiento que lo va a curar, o la persona que tiene una enfermedad que va camino a agravarse, pero que no sabe si la tiene. ¿Quién está en más peligro?
Yo les digo, les ruego y ruego que el Espíritu Santo ahora vaya directamente a sus corazones y a sus conciencias, ¿sí? A que se examinen. Hoy se abre una oportunidad, una puerta de salvación porque el Evangelio los está llamando. Dios es luz, Dios viene a revelarse a ustedes. Les muestra su voluntad, les muestra con claridad el peligro en el que están. Respondan, vengan a la luz, dejen de andar en las tinieblas, dejen de andar de acuerdo a su propia sabiduría y forma de pensar, ¿sí? Nada va a importar, créanme esto, ¿sí? En una situación como esa, uno de los obstáculos más grandes es la imagen que uno se ha construido frente a los demás, ¿sí? Tantos años, todos los demás piensan que soy cristiano, me han visto hacer esto, aquello, me ven en la iglesia, ¿y qué van a decir si ahora salgo confesando que en realidad nunca fui cristiano, que me doy cuenta? Eso me va a avergonzar mucho. Eso me va a avergonzar mucho, ese es un obstáculo, pero yo les quiero decir, y con esto voy a terminar, en el día del juicio no va a importar nada de eso. No va a importar nada de eso. Va a haber un día donde va a estar parado frente al juez y por favor trate de escuchar qué absurdo va a ser darle esa excusa al juez. Qué absurdo va a ser, ¿no? Cuando a su mano izquierda veamos abierta la puerta de la condenación eterna y nosotros sepamos que ese va a ser nuestro lugar porque un día fuimos temerosos y vergonzosos para humillarnos a nosotros mismos y recibir el Evangelio. Hoy hay salvación para todo aquel que crea en Cristo. Vamos a terminar orando. Señor, yo te quiero dar muchas gracias porque tu palabra es un tesoro, Señor. El Evangelio es un tesoro para tu iglesia y también, Señor, es un tesoro valiosísimo para aquellos que no te conocen. Señor, que ellos puedan recibir el Evangelio, que aquellos que son tuyos también, Señor, puedan ser alimentados con el Evangelio, fortalecidos con la gracia que nos das por medio de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que bendigas a todos los que están acá, Señor, y que podamos ahora también pasar un lindo tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén.